corazón con respecto al merecimiento, a lo que se merece y a lo que no se merece. Y cuando hablamos de la ley de Moisés quedaba a cada uno conforme a sus obras, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo, si vos cometías ciertos pecados, eras apedrado hasta la muerte. Por ejemplo, recién me acordaba un caso que hubo uno que buscó leña en el día de reposo, y en el día de reposo estaba prohibido por la ley buscar leña. Y dice que la palabra que lo hallaron encontrando leña en el día de reposo, y Dios le mandó al pueblo, o sea, Moisés le dijo que le diga al pueblo que lo saquen para afuera y lo apedreen delante de todo el pueblo para que él sea puesto como ejemplo para los demás. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Israel, si bien tenía la ley y trataba de seguir al Señor, eran hombres naturales, eran hombres carnales y estaban viviendo en tiempos difíciles. Y si el pueblo veía que un hombre desobedecía a Dios y después se salía con la suya y no pasaba nada, después todos iban a empezar a desobedecer, todos iban a empezar a actuar de esa manera. Entonces, en cierta manera Dios tenía que tratar de esa forma con el pueblo de Dios. Por eso la palabra dice que por medio de Moisés la ley fue dada. ¿Para qué fue dada la ley? La ley fue dada para mostrar lo que está bien y lo que está mal. La ley fue dada para mostrar lo que es pecado. ¿Por qué? Porque a través de la ley nosotros tenemos conocimiento de lo que es pecado y lo que no es pecado. Nosotros sabemos que robar está mal, ¿por qué? Porque lo dice en su palabra. Es un mandamiento, dice no robarás. Y esas leyes y esos mandamientos siguen vigentes hasta el día de hoy, pero no tienen la autoridad que tenían antes sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ahora la autoridad la tiene Cristo. Y acá dice la palabra que dice: la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que la ley era como un dedo que nos apuntaba a nosotros y nos decíamos que éramos y somos en nuestra humanidad pecadores. La ley te señala y dice: vos sos pecador, vos merecés la muerte, vos merecés la condenación, vos merecés la maldición. ¿Por qué? Porque me quebrantás. Pero dice la palabra que la ley ya no se enseñorea de nosotros, que la ley fue algo que a nosotros nos llevó hasta Cristo. Dice la palabra que Dios nos encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que solamente Cristo nos pueda salvar a nosotros. Por eso dice la palabra que el conocimiento de la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Todos los que vivieron en el tiempo antes de Jesucristo solamente fueron salvos, y son salvos los que eran de fe, dice la palabra. Porque no es israelita, o sea, no pertenecía al pueblo de Dios el que era judío de sangre, sino era el que era judío de fe. Abraham no era judío de sangre, Abraham era turco, pero fue el primero en demostrar la fe que salva, la fe que viene dada por Dios. Y el Señor me hacía ver sobre mi vida. Yo veía mi vida y digo, yo nunca merecí nada en mi vida. O sea, todo lo que viví, todo lo que tengo hoy en día, o sea, todo lo que soy y estoy hoy en día es puramente por gracia. O sea, yo prácticamente, si fuese por la ley, yo debería estar muerto, debería estar pobre, debería estar preso, debería estar loco. No debería estar si fuese por la ley. Pero por la gracia es que el Señor nos sostiene. Por la gracia es que el Señor nos vio. Por la gracia es que el Señor nos ama. Y el Señor me hablaba muy fuerte con esto. Fíjense lo que dice antes, en Juan 1, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Eso es lo que tiene el Señor para ofrecernos a nosotros. A pesar de que fallamos, a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que no lo merecemos, gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Y esto no es don nuestro. Esto no es algo que nosotros obtenemos ni que nosotros tenemos. Esto es don de Dios, igual que la fe. La fe que nosotros tenemos ni siquiera es nuestra fe, es la fe de Él. Es la fe que Dios mismo tiene en sí mismo. Es la que Dios depositó por su Espíritu en nuestros corazones, que hoy en día confiamos en Él. Siempre hablamos sobre esto. Es diferente creer la creencia que la fe.
La creencia, todo el mundo tiene creencia sobre esta tierra. Creen en esto, creen en lo otro, creen en lo otro. Pero la fe es la confianza. La fe es la que a mí me permite ver a Cristo, caminar en Él, confiar en Él, independientemente de lo que estoy viviendo, independientemente de lo que estoy pasando. Yo tengo fe porque sé y conozco quién es el que está sentado en el trono. Y Él me conoce a mí. Y eso a mí me da la seguridad. Cuando nosotros vemos ese momento en que Jesús dice a los que eran condenados, dice, nunca los conocí, hacedores de maldad, dice, yo no los conocí a ustedes. Pero nosotros hoy en día tenemos la seguridad de que Él nos conoce. ¿Por qué? Por la gracia. Él nos conoce a nosotros, Él nos vio a nosotros, Él nos amó a nosotros, Él nos escogió a nosotros, Él nos buscó a nosotros. Y Él se sigue haciendo cargo de nosotros y se va a seguir haciendo cargo de nosotros hasta el último día. Y esa es nuestra confianza. No importa lo que pase, no importa lo que transitemos, nuestro Señor es fiel. Fíjense lo que dice la palabra en Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. 28. Dice así. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que de antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta palabra trae una seguridad. Todas las veces que yo dudé, siempre todas las veces que yo tuve que dudé de mí mismo. Todas las veces que yo tuve en la cuerda floja o fui como Pedro, que en vez de mirar al Señor miré las aguas, fue por verme a mí mismo. Cuando yo me miraba a mí mismo decía, pero yo no tengo esperanza, no tengo posibilidad. Yo oraba y le decía, Señor, ¿para qué me escogiste? ¿Para qué me viste? Si mirá lo que hago, mirá las cosas que hay en mi cabeza, los pensamientos que tengo, mirá cómo le pifio todo el tiempo. Y el Señor me decía, ¿qué? Vos me hablaba del Espíritu Santo y me decía, vos querés que yo no sabía que vos ibas a cometer estos errores, que ibas a tener estos pensamientos, que te ibas a hacer lo que estás haciendo ahora. Igual te amé, igual te escogí. Y dice su palabra que nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo. Esa palabra venía a mi corazón. Cuando yo estaba dudando, cuando yo estaba flaqueando mi fe, el Señor me decía, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Y si nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, o sea, ¿quién me puede arrebatar de la mano de mi Padre? Ni siquiera yo me puedo escapar. Porque nosotros, por ejemplo, vemos en la palabra, Jonás habiendo sido escogido por Dios sin que Él decida nada, porque cuando nosotros somos escogidos por Dios, cuando Dios nos pone la vista, nosotros ya no tenemos libertad propia. No tenemos decisión propia, aunque muchas veces creemos que sí. Dios siempre va a buscar la forma de que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos, porque es por su fidelidad, por su amor. Tenemos ese ejemplo en Jonás. Si bien Jonás se quiso escapar de Dios, tenía el corazón lleno de odio en contra de los ninivitas, se quiso escapar a Tarsis. Todas las circunstancias Dios la permitió para que Jonás esté en el lugar donde Dios quería estar, haciendo lo que Jonás quería que haga.
O sea, hagamos lo que hagamos, vivamos lo que vivamos, pasemos lo que pasemos, Dios ya puso su dedo sobre nosotros. Él ya hizo una elección sobre nuestras vidas. Ayer estaba escuchando el testimonio de un hermano que él había crecido, sí, había ido a la escuelita cuando era chico, su hermana, su mamá le predicaban, pero él no quería saber nada con Dios, nada quería saber con el Señor. Y él se juntaba en la esquina con los pibes y dice que de repente pasaba una señora y le decía: vos estás acá en la esquina, pero vos sos un hijo de Dios y no te vas a poder escapar de Dios porque Dios te eligió y porque Dios te está llamando. Y él por dentro decía: ¿qué quiere esta vieja? Sí, él lo preguntaba así literalmente: ¿qué quiere esta vieja? Y dice que él oraba y le decía: Señor, yo no quiero saber nada con vos. Yo no quiero seguirte, no quiero obedecerte, quiero olvidarme de todo lo que me dicen, todo lo que aprendí en la escuelita. Yo no te quiero, yo quiero que borres estas cosas de mi mente, Señor, yo no quiero. Pero el Señor le decía: bueno, vos no querés, pero yo sí quiero. Porque ya no depende de uno, depende de Dios. Y cuando Dios le pone el ojo a uno, no hay nadie que se pueda escapar del ojo de Dios. Por eso dice la palabra que todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No es mi propósito, es el propósito de Él. Dice la palabra que Él hace vaso de ira y vaso de misericordia, vaso de honra y vaso de ira. Y dice que Él agarra el barro y lo forma y hace con el barro lo que quiere. Bueno, eso somos nosotros, como hablaba la alabanza del alfarero. Somos barro en las manos de Dios y Dios nos procesa y hace con nosotros como quiere. Nosotros estando en Él es esto, ¿no? Obviamente que si estamos separados de Él vamos a sufrir muchísimas consecuencias horribles por causa del pecado. Satanás va a tener autoridad para cachetearnos un rato, pero igual el Señor nos va a volver a Él. Pero somos barro en sus manos, conforme a su propósito, porque dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros podemos pensar: ¿cómo es que a mí Dios antes me conoció? Yo no le conocía. O sea, yo nací, crecí, yo no le conocía a Él, pero Él ya me conocía a mí. Yo no le amaba a Él, pero Él ya me amaba a mí. Yo no lo había elegido a Él, pero Él ya me había escogido a mí. Por eso la palabra dice: muchos son llamados, pocos escogidos. Él ya me había elegido, ya me había llamado, ya había propósito, ya había sido predestinado para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo. No importa lo que suceda en esta tierra, no importa quién se levante, no importa lo que pase. Yo he visto casos de gente que tuvo toda su vida peleando contra Dios, que no quiso hacer la voluntad de Dios, terminó en la cama de un hospital y en el último segundo dio la gracia de Dios sobre su vida y fueron salvos. Luego decís: ¿cómo puede ser? Porque no es por obra. No es por obra, es por gracia, es por la bondad de Dios, es porque Dios ya lo decidió, porque Dios ya lo quiso así. Y no hay forma de escaparse de eso. Y eso es lo lindo, esa es la confianza que yo tengo en el Señor. Y dice la palabra: nosotros no usamos la gracia como pretexto para pecar. No es que yo digo: sí, tengo tanta seguridad en la fidelidad de Dios hacia mí que ahora voy a hacer lo que yo quiera y voy a vivir como yo quiera. No, al contrario. No voy a vivir como yo quiero, no voy a hacer lo que yo quiero, no voy a vivir como vivía antes. ¿Por qué? Porque nací de nuevo, porque soy una nueva criatura, porque ya me nace de adentro el querer servir al Señor, el amo a Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios fue derramado por su Espíritu en mi corazón. Como decía la hermana hoy, estaba ahí en el local y decía: no, yo tengo que ir, hay un fuego adentro. Cuando el profeta se quería escapar, creo que era Isaías, si no recuerdo mal, Jeremías, que no quería profetizar más porque cada vez que iba a profetizar le pegaban, lo metían en un pozo, hacían esto, hacían lo otro, lo rechazaban, lo perseguían. Dice que había algo adentro de él que no lo dejaba. Él, por más que no quería, había algo más fuerte adentro de él. Bueno, hay algo más fuerte adentro de nosotros. Y es por eso que hoy en día estamos delante de la presencia de Dios. Yo creo que todos nosotros los que estamos acá ahora hemos pasado situaciones horribles, tanto dentro como fuera de la iglesia. Pero eso que Dios puso adentro de nosotros no lo puede arrebatar nadie, porque eso es algo que Dios lo puso. Por eso la palabra de Dios dice que no hagamos tesoros en la tierra. En la tierra, los tesoros de la tierra nos pueden robar. Ninguno de nosotros está exento de que nos roben. Podemos estar ahorrando toda la vida, vienen a la noche, te ponen un arma en la cabeza y te sacan todo. Pero dice por eso: hacer tesoros en el reino de los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le puede robar. Lo que Dios depositó en vos, nadie te lo puede robar. ¿Lo podemos apagar? Sí. ¿Lo podemos frenar? Sí. ¿Lo podemos retrasar? Sí. ¿Podemos hacerlo mal? Sí. Pero al fin y al cabo vamos a terminar haciendo lo que Dios quiere, siempre. Dice
A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, Dios es por nosotros. Dice la palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió y también el que resucitó y el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjense lo que es una locura. Nosotros nos ponemos a ver esto, tenemos a Cristo intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Como dice la palabra, si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre intercede por nosotros. Dice la palabra que no nos venguemos nosotros mismos, sino que dejemos la justicia que en las manos de Dios. Dios va a hacer justicia por nosotros. Y la justicia que Dios hace no es como nosotros la haríamos. Así que mejor que se la dejemos a Él. Por eso cuando el rey David hizo el censo, que Dios le había prohibido a David que haga un censo, ¿para qué? Para que cuando vaya a la guerra, él no vaya con la confianza de todos los soldados, de los caballos y las armas y las riquezas que tenía, sino que vaya en la confianza de que Dios iba a ganar la batalla por él. Dios quería que él iba por fe, no por las cosas que tenía. ¿Y qué pasó? Él hizo el censo, porque dice la palabra que Satanás le susurró en el oído, creyó a la mentira, hizo el censo. Y como consecuencia de eso, Dios se enojó con David y se enojó con el pueblo. Y dijo, bueno, por causa de esto van a tener una consecuencia. Y le dio 3 opciones. Y había 2 opciones en las que involucraban a los hombres. Pero había una opción que involucraba a Dios. Dice que el rey David le dijo, no, Señor, haz el juicio vos, porque los hombres no tienen misericordia. Los hombres no tenemos misericordia, pero vos sí tenés misericordia. El Señor sí tiene misericordia. Por eso es bueno dejar la justicia en manos de Él. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en el matadero. Y en el 38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, fíjense, ni el pasado, ni el futuro, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. No hay nada que a nosotros nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios decidió amarnos y Dios nunca va a dejar de amarnos. ¿Qué clase de padre dejaría de amar a un hijo? Yo tengo una hija que tiene 7 años y por más que muchas veces hace cosas que a mí no me gustan, nunca la dejo de amar. Y yo, como dice la palabra, que ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre, que es bueno, les va a dar a ustedes todas las cosas? Y también habla del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo Dios no nos va a dar el Espíritu Santo? Si Dios nos dio a su propio Hijo, que dice la palabra que por amor a nosotros no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, Dios estuvo dispuesto a entregar a su único Hijo por amor a nosotros. ¿Cómo nos va a desechar? ¿Cómo el Señor nos va a tirar ahí por la borda? No, Él se hizo cargo de nosotros. Y esto de que todo obra para bien, todas las cosas que pasan en nuestra vida obran para bien, porque ya Dios nos preparó y nos creó para que todas esas cosas sucedan y para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús. Es decir, que el propósito y el objetivo de todas las cosas buenas o malas que nos pasan sobre esta tierra es para que nosotros seamos más como Jesús, seamos más parecidos a Jesús. Pero llega un momento en que, aunque la palabra está buenísima y la leemos y nos gozamos, cuando tenemos que pasar el momento se hace difícil. Cuando tenemos que pasar el momento duele. Cuando tenemos que pasar el momento es feo, porque el oro tiene que ser pasado por fuego. Pedro decía, ¿no? A nadie le gusta, por ejemplo, la disciplina. Pero el resultado de la disciplina es buena. El resultado del castigo de un padre a su hijo es bueno. ¿Por qué? Porque lo está librando de algo malo que puede suceder después. Todas las cosas que suceden obran para bien. Pero hay una cosa que Dios nos dice en su palabra, que es lo que nosotros nos permite resistir en estos momentos. Y esto está en 2 Corintios 12, del 9 al 10.
Y Pablo se pone como ejemplo a sí mismo, ¿no? Pablo, él estaba enfermo, por lo que vemos en la palabra, aparentemente estaba casi ciego, lo echaban de todos lados, le pegaban, lo apedraban, hablaban mal de él, lo difamaban, lo metían preso, las personas por las que él daba su vida después se le volvían en contra. Y dice que él oró 3 veces al Señor para que el Señor lo sane o le saque la molestia que él tenía en su cuerpo. Y acá en 2 Corintios 12, del 9 al 10 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y todas estas cosas son necesarias, ¿por qué? Porque nosotros en la carne somos re fuertes. Nosotros en nuestra humanidad creemos que nos podemos bancar todas, pero la verdad es que no podemos. Y cuando nosotros estamos débiles, ese es el mejor momento para que Cristo sea formado en nosotros. Porque Jesús, aún siendo Dios hecho carne, cuando estaba por ir a la cruz, ¿qué hizo? Se puso de rodillas. Dijo: Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque Él no quería abandonar. Él no quería tirar la toalla. Jesús de ninguna manera consideró la opción de no ir a la cruz, pero reconoció en ese momento la debilidad que Él tuvo en su humanidad, en su carne, el dolor, el sufrimiento, las traiciones y todas esas cosas que, si bien no le hicieron pecar, ni le hicieron retroceder, ni lo hicieron dudar de morir por nosotros, Él fue y le dijo: Señor, si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Momento de debilidad, es ahí donde vamos de rodillas y le decimos: Señor, no me gusta. O sea, quisiese que no fuese de esta manera, pero de esta manera tiene que ser. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea vista, para que la voluntad del Padre se haga. Yo me vi muchas veces en estas situaciones y me dije: Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? Y es ahí donde el Señor me decía: es necesario que pases todas estas cosas, porque dice su palabra que el que dice que le conoce debe andar como Él anduvo. Y si estamos padeciendo cosas en Cristo, entonces es porque estamos bien. Es necesario que nosotros padezcamos las cosas que Cristo padeció y venzamos como Cristo ya venció, para que Cristo sea formado en nosotros y conozcamos sus victorias, no las nuestras, para que sepamos cómo Él actuaría y cómo Él actúa en las situaciones, no como nosotros lo haríamos. Por eso es importante la gracia, por eso es importante ser débil. Por eso, como decía la hermana, Dios resiste al altivo, Dios resiste al soberbio. ¿Por qué? Porque el altivo y el soberbio quiere resolver las cosas con sus propias fuerzas. Pero el humilde, ¿qué hace? Dice: Señor, yo no quiero hacer nada. Yo no quiero resolver nada, yo no quiero pelear, no quiero nada. Lo único que quiero, Señor, es dejarlo en tus manos, perseverar, confiar y esperar en vos. Y si algo tengo que hacer, que sea algo que vos me digas que haga, que sea algo conforme a tu palabra, que sea conforme a tu carácter. Y nosotros descansamos en Él, porque sabemos que de esa manera es como nosotros peleamos la batalla. En Hebreos 4, del 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nunca pecó, pero fue tentado en todo. Entonces Él puede tener misericordia de nosotros cuando nosotros somos tentados. ¿Por qué? Porque Él conoce la debilidad que nosotros tenemos. Lo único que Jesús no tenía era maldad y pecado en sí mismo. En su naturaleza no había maldad, en su naturaleza no había pecado. Él nunca pecó, ni siquiera ni con un pensamiento ni con un sentimiento. Fíjense que cuando Satanás lo tentó a Jesús en el desierto, le dijo: si sos el Hijo de Dios, bueno, convertí esta piedra en pan, porque sabía que tenía hambre. Si Jesús hubiese pensado siquiera en convertir esa piedra en pan, se hubiese convertido en pan. Eso a nosotros nos da la evidencia de que Jesús no pecaba ni con la mente. Pero Jesús
tenía una debilidad en su carne, en su humanidad. Él tenía sentimientos humanos. Él lloraba, él tenía hambre, él tenía sed. Él sabía, pudo experimentar sentimientos que nosotros sentimos cuando vienen esas tentaciones, esos pecados a nuestra vida y nos afligen. Él puede compadecerse de nosotros. ¿Por qué? Porque Él se puso en nuestros zapatos. Porque Él se puso en nuestro lugar. Por eso Él puede compadecerse de nosotros. Y dice que en el 16 que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, sabiendo que el Señor no es como ese falso Dios, Zeus, el Dios de los griegos, que cuando se enoja te tira un rayo del cielo y te parte. Dice que no, que Él se puso en nuestros zapatos, que Él sigue intercediendo por nosotros, que Él se puede compadecer de nosotros y que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, que no va a estar un Padre enojado con un látigo esperando para recordarnos los pecadores que somos, sino para decirnos: hijo, yo conozco tu debilidad, yo sé que fallás, pero también ve nuestro corazón y sabe que a pesar de las luchas, de las debilidades, de todo lo que pasa en nuestra vida, nosotros vamos delante de su presencia y le decimos: Señor, te necesito. Eso es lo único que Dios necesita de nosotros. Necesita un corazón que va delante de su presencia y se humilla y le dice: Señor, yo sé que te fallé. Y el Señor dice: sí, sé que me fallaste, pero vos también tenés que saber que yo te amo. Y no importa nada, no hay ni lo alto, ni lo bajo, ni lo principado, ni nada de lo que hay en esta tierra que puede separar de mi amor, que es hacia vos. De hecho, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ni siquiera es un amor que nació de nosotros, es un amor que nació de Él y que nos cautivó de tal manera que ahora le amamos. Le amamos y no nos vamos a doblegar y no vamos a negar su nombre, como decía hoy Diana. Dice la palabra que a los que le nieguen, Él los va a negar. Bueno, nosotros no le vamos a negar a Él. De ninguna manera le vamos a negar a Él. ¿Por qué le negaríamos? ¿Qué hay en esta tierra que haría que nosotros le pudiésemos negar a Él? Si nosotros ya vivimos en esta tierra, ya estuvimos en el mundo, ya pecamos, ya conocimos todas las cosas que hay en el mundo y ninguna de esas cosas vale la pena, ¿por qué yo voy a negar a mi Señor? ¿Por qué no lo voy a glorificar? ¿Por qué? No hay un motivo, hermano. Todo lo contrario, tenemos todos los motivos para glorificarlo, para honrarlo, para no avergonzarnos, para predicarlo, para ponerlo en alto, para querer buscar todas las oportunidades y todas las excusas para predicar su nombre. Gloria a Dios. Y por último, y esto también es para confirmar lo que es la gracia, dice Efesios 2, del 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es don de Dios, no es nuestra. La fe es don de Dios, no es nuestra. Pero por esa gracia Dios nos dio esa fe para que pudiéramos verle, para que pudiéramos confiar en Él. Dice: no por obras para que nadie se gloríe. Sí, es verdad que la palabra dice que vamos a recibir una recompensa y Dios le va a dar a cada cual conforme a sus obras. Pero no conforme a nuestras obras. Miren lo que dice la palabra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios recompensa a los que hacen caso. Dios recompensa a los que le son fieles. Dice: las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea que las cosas que nosotros tenemos que hacer en esta tierra, siendo guiados por el Espíritu, nosotros las vamos a hacer. El Espíritu nos va a guiar en el lugar, en el momento, en la situación, va a poner los recursos, va a hacer todo para que nosotros hagamos la obra que ya está preparada de antemano. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer, confiar, perseverar, caminar, sabiendo que ya Dios lo hizo todo. Y eso es lo que hablábamos en la prédica anterior: ya está hecho, ya Dios lo hizo todo. Ya Dios dio a su Hijo. Dice que en los lugares celestes nos dio toda bendición espiritual. En los lugares celestes ya tenemos todas las bendiciones espirituales, ya tenemos la victoria, ya tenemos salvación, ya las obras están preparando, ya lo tenemos todo. Solamente tenemos que caminar por fe. Así que esto es lo que Dios ponía en mi corazón para compartir: que nos baste su gracia, que nos baste su gracia, que confiemos en Él, que lo miremos a Él, que nos aferremos a Él y que dejemos todo en sus manos, porque Él no va a fallar. Y no tengamos miedo,
Porque dice que ni lo que va a pasar en el futuro a nosotros nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que estamos seguros en Él, hermano.